La mañana en que mi hijo trajo a Clara a casa por primera vez, yo estaba cuerpo a tierra bajo el fregadero de la cocina, intentando arreglar una tubería que no dejaba de gotear. Tenía las manos manchadas de grasa y llevaba puesta una camisa de franela vieja, de esas que ya están rasgadas por los años de uso en el taller. Oí abrirse la puerta principal y la voz de Nacho resonando en el pasillo. «Papá, ya estamos aquí». Me tomé mi tiempo para terminar de apretar bien la junta en esta vida. Si no dejas las cosas bien cerradas desde el principio, luego siempre hay fugas. Cuando por fin salí de allí debajo, Clara me estrechó la mano con una cortesía algo forzada. Sus ojos recorrieron rápidamente la estancia, haciendo un inventario silencioso. El sofá desgastado por las siestas, el televisor que ya tiene sus años, la pila de libros de la biblioteca municipal sobre la mesa de café. Sonrió de esa manera condescendiente en que sonríe la gente que cree que ya ha sacado sus propias conclusiones solo con mirar el envoltorio. Yo le devolví la sonrisa y no dije nada. Aquello fue hace 18 meses. Si aquel día hubiera corregido su suposición, todo lo que vino después habría terminado de forma muy distinta. No por mi orgullo, sino por su propia ambición. Me llamo Daniel Gómez. Tengo 67 años y conduzco un todoterreno de 2009 con una grieta en el parabrisas que llevo queriendo arreglar desde hace 3 inviernos, pero que siempre acabo posponiendo. Compro mis vaqueros en las rebajas del Alcampo y yo mismo me encargo de segar el césped del jardín los domingos por la tarde. Los martes por la mañana, camino hasta la cafetería de la calle principal, me siento en la misma banqueta de siempre y tomo el mismo desayuno desde hace 20 años. Una tostada con tomate y aceite de oliva virgen extra y un café solo bien cargado. Es mi ritual, mi pequeña parcela de orden en el mundo. Lo que Clara no sabía, y lo que yo decidí conscientemente no contarle, es que tengo 8 propiedades residenciales repartidas por esta provincia. Compré la primera en 1987 con el dinero que ahorré haciendo turnos dobles en la fábrica, privándome de vacaciones y lujos innecesarios. Compré la segunda apenas 2 años después. Para cuando Nacho estaba en el instituto, ya tenía 4 en cartera. Cuando mi esposa, Elena, falleció hace 11 años, me dejó su mitad de todo lo que habíamos construido juntos, ladrillo a ladrillo. Y seguí construyendo. Despacio, con ese cuidado meticuloso con el que se hacen las cosas cuando nadie te ha regalado nada. 8 propiedades, 31 unidades de alquiler en total. Todas ellas pagadas, sin una sola carga hipotecaria. Nunca hablábamos de ello fuera de casa. Elena y yo estuvimos de acuerdo desde el primer día. El patrimonio no se exhibe, simplemente se tiene para dar seguridad. Nacho creció sabiendo que vivíamos con comodidad, pero nunca conoció los números específicos ni la magnitud de lo que poseíamos. Mi plan era sentarme con él debidamente un día, con las escrituras y los documentos del fideicomiso delante, y explicarle todo paso a paso para que supiera gestionar su legado. Estaba esperando el momento adecuado, ese punto de madurez necesario. Y seguía esperando cuando me anunció que él y Clara se habían comprometido. Recuerdo estar sentado en el coche, justo en la entrada de casa, después de que me llamara por teléfono para darme la noticia. Me quedé allí, con el móvil aún en la mano y el motor apagado. No era que Clara me cayera mal, apenas la conocía lo suficiente. Pero algo que dijo Nacho se me quedó grabado como una astilla. Me dijo, riendo. Papá, ella dice que es muy tierno lo sencillo que vives, que le encanta tu humildad. Lo decía como si fuera un cumplido, como si mi vida fuera una especie de postal costumbrista. Pensé en corregirlo en ese mismo instante. Pensé en decirle: Nacho, deja que te cuente un par de cosas sobre lo que tú llamas sencillez y lo que yo llamo libertad financiera. En lugar de eso, tragué saliva y respondí: es muy amable por su parte. Y dejé que el malentendido echara raíces. La boda se celebró en octubre.
Fue una ceremonia pequeña y agradable en una finca a las afueras, rodeada de olivos centenarios y decorada con guirnaldas de luces que le daban un aire de cuento. Me senté en la mesa presidencial, hice un brindis corto pero sincero y apenas bebí una sola copa de cava. Clara estaba radiante, pero bajo esa luz de felicidad vi algo más. Nacho se veía feliz, con esa seguridad ingenua que tienen los hombres jóvenes cuando creen que ya tienen el mapa de la vida resuelto. Sus padres estaban allí, presidiendo la otra mitad del salón. Su padre, Gerardo, es un promotor inmobiliario comercial que se mueve por la zona de Madrid, un hombre de trajes caros y gestos medidos. Su madre, Patricia, llevaba demasiadas joyas para una boda de campo y me preguntó 2 veces a qué me dedicaba antes de jubilarme, como si buscara un título que encajara en su esquema social. Mantenimiento, le respondí con total honestidad. Ella asintió con una mezcla de lástima y desinterés, y pasó rápidamente a buscar a alguien que le pareciera más influyente. Observé a Gerardo con atención esa noche. Era el tipo de hombre que escanea una habitación de la misma forma que un arquitecto escanea un solar vacío. Calculando metros cuadrados, midiendo rentabilidades, buscando qué se puede mejorar, comprar o absorber. Él y Clara tenían exactamente los mismos ojos, no eran ojos malvados, en absoluto, eran simplemente ojos que nunca dejaban de trabajar, que siempre estaban haciendo cuentas. Los primeros 3 meses tras el enlace fueron inusualmente tranquilos. Nacho y Clara se instalaron en su piso al otro lado de la ciudad, un alquiler que yo sabía que les costaba más de lo que admitían. Venían a comer los domingos cada 2 semanas. Clara se comportaba de forma encantadora. Se interesaba por mi tensión arterial, elogiaba cualquier guiso que yo hubiera preparado y siempre se ofrecía a recoger la mesa. No tenía ninguna queja real sobre su trato. Sin embargo, un domingo de enero, mientras tomábamos el café, me preguntó con una curiosidad muy ensayada cuánto tiempo llevaba viviendo en esta casa. Le dije que 31 años. Debe de guardar muchos recuerdos aquí dentro, comentó con un tono suave. Le respondí que sí, que cada rincón tenía su historia. Ella añadió entonces, como quien lanza un comentario al aire sin importancia, que el valor del suelo en el barrio había subido de forma estratosférica en la última década. ¿No has pensado nunca en mudarte a algo más funcional, Daniel? ¿Quizás un piso moderno que requiera menos mantenimiento y te dé menos trabajo? Miré a Nacho. Mi hijo estaba extrañamente concentrado en su plato, evitando mi mirada. Respondí que la casa me venía perfectamente y que me gustaba ocuparme de mis cosas. Ella forzó una sonrisa perfecta y dijo: Claro, por supuesto, solo quería asegurarme de que estuvieras cómodo y no te vieras superado. Lo dijo con tanta calidez que, si no hubiera pasado décadas negociando contratos y leyendo entre líneas, me lo habría creído. Pero yo estaba prestando mucha atención y el juego no había hecho más que empezar. 3 semanas después, Nacho me llamó un miércoles por la tarde. Había algo en su tono, una vacilación ensayada, antes de soltar la frase. Papá, Clara y yo hemos estado hablando. Con los años, he llegado a interpretar esas palabras de la misma manera que un marinero entiende un cambio brusco en la presión atmosférica. Cada vez que las pronunciaba, sabía que un frente de tormenta estaba a punto de descargar sobre mi tejado. Me soltó que Clara había comentado, con esa preocupación tan suya, que tal vez me vendría bien un poco de apoyo con la gestión de mis finanzas personales. Se apresuró a matizar que no es que pensaran que algo iba mal, ni mucho menos, sino que gestionar un patrimonio, por pequeño que ella creyera que era, a mi edad podía volverse una carga innecesaria y farragosa. Dijo que el padre de Clara, Gerardo, conocía a un asesor financiero de esos que tienen despacho en el barrio de Salamanca, alguien muy reputado que, según ellos, me daría tranquilidad al sentarme a hablar. Escuché el silencio al otro lado de la línea y le pregunté a Nacho con calma. ¿Y de quién es la tranquilidad de la que estás hablando exactamente, hijo? Él soltó una risa nerviosa,
de esas que delatan la incomodidad de quien sabe que está pisando terreno pantanoso, y respondió: Papá, por favor, solo queremos asegurarnos de que estés bien atendido. Le di las gracias con la misma cortesía gélida de siempre y le dije que lo consultaría con la almohada. Nada más colgar, marqué el número de Álvaro, mi abogado. Álvaro y yo compartimos banco en la misma parroquia desde hace 15 años. Es un hombre que entiende el valor del silencio de la propiedad privada. Él fue quien redactó la actualización de mi testamento hace 6 años. Conoce al dedillo cada finca, cada usufructo y cada documento de los fideicomisos que Elena y yo blindamos en su día. Cuando le puse al corriente, Álvaro guardó un silencio profesional durante unos segundos. Luego, con esa voz pausada de quien ha visto 1000 herencias romperse, me preguntó: Daniel, ¿quieres que empecemos a mover ficha? Mi respuesta fue clara: Todavía no, Álvaro. Quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar, qué era lo que buscaban bajo el fregadero de mi vida. Le pedí que mantuviera su agenda abierta para las próximas semanas. Él, como buen amigo, no necesitó más explicaciones. Durante el mes de febrero, Clara empezó a dejarse caer por casa sin avisar. Siempre traía alguna excusa de compromiso. Devolver un tupper de cristal, traer un cargador que Nacho se había olvidado o simplemente pasar a saludar porque estaba por la zona. Entraba, se sentaba a la mesa de la cocina, tras unos minutos de charla trivial, acababa virando la conversación hacia temas que ella consideraba de alto nivel. Me lanzaba preguntas que pretendían ser casuales sobre cómo gestionaba el pago del IBI, si tenía un planificador financiero o si, dada mi situación de jubilado, había valorado los beneficios de una hipoteca inversa. Mencionó, como quien no quiere la cosa, que su padre había ayudado a muchos vecinos de su urbanización, gente ya entrada en años, a estructurar sus activos de una manera más eficiente. Pronunciaba la palabra eficiente con una sonrisa, como si me estuviera ofreciendo un regalo envuelto en papel brillante. Yo la miraba, saboreando mi café, le respondía que a mí me gustaba mantener las cosas sencillas, sin complicaciones. Ella sonreía al oír eso, confirmando en su mente la imagen del anciano modesto que no entiende cómo funciona el mundo moderno. Quiero que quede algo muy claro. No fui cruel con ella. No le puse trampas ni fingí un principio de demencia para burlarme. Simplemente me limité a responder a sus preguntas con una honestidad quirúrgica, sin ofrecer ni un ápice de información que no hubiera solicitado expresamente. Tengo 67 años, no soy un anciano senil. Llevo lidiando con juntas de propietarios, liquidaciones de impuestos, contratos de arrendamiento complejos desde mucho antes de que ella terminara el instituto. Pero Clara ya había decidido qué etiqueta ponerme. El día que me vio con la camisa rota bajo el fregadero, yo no sentía la más mínima necesidad de actualizar su base de datos. En marzo, el asedio se volvió directo. Se sentó frente a mí en la cocina, rodeando una taza de café caliente con ambas manos, me soltó: Daniel, espero que no te moleste que sea tan directa. Pero esta casa, ¿la tienes ya libre de cargas o todavía arrastras alguna hipoteca? Le aseguré que no había hipoteca alguna. Vi cómo sus dedos hacían un pequeño tamborileo sobre la cerámica de la taza. Me preguntó cuándo había terminado de pagarla. Al decirle que fue en 2003, sus ojos brillaron con un cálculo rápido. Comentó que era una suerte inmensa, que una propiedad totalmente pagada en un barrio que se ha revalorizado tanto en la última década valía una auténtica fortuna hoy en día. Luego me soltó el anzuelo. ¿Estás al tanto de por cuánto se están vendiendo los chalés similares al tuyo por aquí cerca? Le dije que tenía una idea aproximada, nada más. Fue entonces cuando sacó la artillería pesada de su padre. Dijo que la empresa de Gerardo estaba siendo muy activa en la zona, que, si alguna vez sentía la curiosidad de tener una valoración profesional e informal solo para saber mi posición real, él estaría encantado de pasarse a echar un vistazo. Sin presiones, Daniel, entre familia, añadió. Le di las gracias, le dije que era un detalle muy considerado que lo tendría en cuenta. Cuando se marchó,
Me quedé de pie junto a la ventana del salón, oculto tras la cortina, observando cómo se subía a su coche. No arrancó de inmediato. Se quedó allí sentada un par de minutos, gesticulando mientras hablaba por el móvil. No necesitaba ser adivino para saber a quién estaba llamando ni qué balance de situación estaba transmitiendo al otro lado de la línea. El tablero ya estaba dispuesto. Abril trajo a Nacho a mi puerta un sábado por la mañana, solo. Entró con paso vacilante y se sentó a la mesa de la cocina. Tenía esa mirada que solía poner de niño cuando estaba a punto de pedir algo que ya sabía de antemano que era complicado. Apretaba la mandíbula de cierta manera, evitando el contacto visual y fijando la vista en el hule de la mesa en lugar de mirarme a mí. Me dijo que Clara había estado investigando un poco por su cuenta y que esperaba que yo, al menos, la escuchara. Le dije que adelante, que le escuchaba. Dijo que, según lo que Clara había consultado, la carga del impuesto sobre bienes inmuebles, IBI, en una casa de estas dimensiones podía acabar siendo asfixiante para alguien con ingresos fijos de jubilado. Añadió que su padre había sugerido una estructura en la que la titularidad de la casa podría transferirse a una sociedad limitada, SL, por motivos de optimización fiscal. Se apresuró a decir: nada más, papá, asegurando que aquello era solo para protegerme y que el propio Gerardo avalaría la constitución de la sociedad si yo necesitaba ayuda con los trámites. Miré fijamente a mi hijo y le hice la pregunta clave. Nacho, ¿quién figuraría como dueño de esa sociedad? Volvió a bajar la vista y respondió que se planteaba como una estructura conjunta. Yo y ellos dos. Le pedí que me lo repitiera despacio. Se frotó la nuca con nerviosismo y explicó que era una forma de que la familia gestionara el patrimonio de manera colectiva, que su suegro hacía este tipo de operaciones financieras todo el tiempo y que, sencillamente, era una planificación inteligente para el futuro. Le pregunté directamente si la idea era suya o de Clara. El silencio que siguió fue su única respuesta, y para mí, fue más que suficiente. Le dije que necesitaba meditarlo y le pedí un par de semanas de margen. Pareció aliviado por obtener una demora en lugar de un no rotundo. Me dio un abrazo antes de marcharse y yo lo sujeté un segundo más de lo habitual. Seguía siendo mi hijo, pero se estaba metiendo en un lodazal sin ser consciente de ello. Esa misma tarde llamé a Álvaro. Le dije que había llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa. Pasamos 3 tardes de esa semana revisándolo todo al milímetro. Él preparó la documentación actualizada que demostraba la titularidad clara de mis 8 propiedades, todas integradas en una estructura de fideicomiso que Elena y yo habíamos blindado años atrás. Era una estructura mucho más robusta y eficiente que cualquier cosa que Gerardo pudiera haber imaginado, y nombraba a Nacho como único beneficiario con un lenguaje jurídico impenetrable. Ningún cónyuge presente o futuro podría acceder, reclamar o transferir activo alguno sin el consentimiento explícito de Nacho y el aval de un asesoramiento legal independiente. Elena siempre fue previsora, quería que todo estuviera atado y bien atado. Álvaro redactó también un resumen de una sola página, una visión general en lenguaje llano de cada activo que yo poseía, y sugirió que lo compartiera cuando llegara el momento oportuno. Lo guardé en una carpeta en el cajón de mi escritorio. En mayo, Clara me pidió si podía traer a su padre para que nos conociéramos formalmente. Dije que, por supuesto. Gerardo llegó un sábado por la tarde al volante de un coche de alta gama cuyo emblema brillaba bajo el sol. Iba impecablemente vestido, se mostró encantador y me dio un apretón de manos firme, de esos que se ensayan ante el espejo para transmitir confianza. Admiró la casa con aire experto, comentando que tenía una buena base y que la parcela era de un tamaño excepcional para esa calle en concreto. Nos sentamos en el salón y Gerardo tomó la palabra. Habló largo y tendido sobre las fluctuaciones del mercado, la planificación sucesoria, el patrimonio generacional y, por supuesto, la eficiencia fiscal. Era hábil con el lenguaje técnico. En otras circunstancias, me habría resultado una charla profesional muy estimulante.
Entonces, con un gesto ceremonioso, desplegó un documento sobre la mesa de café. Era el borrador de los estatutos de una sociedad limitada. Mi nombre aparecía como socio fundador con una participación del 40%. Las participaciones de Clara y Gerardo, sumadas, alcanzaban el 60%. Los activos que se aportarían incluían esta casa, descrita como mi residencia principal. Gerardo lo explicó con una paciencia casi didáctica, insistió en que era una medida puramente protectora, que yo seguiría viviendo allí todo el tiempo que quisiera y que la sociedad simplemente facilitaría la gestión familiar del activo, evitando así los costosos y farragosos trámites de herencia. Dijo, mirándome a los ojos, que era exactamente lo que él haría por su propio padre. Observé el papel durante un breve silencio. Luego, miré a Gerardo y le pregunté qué sabía exactamente sobre mi situación financiera. Respondió que solo lo que Clara le había transmitido. Que era un hombre jubilado, con una pensión fija y una casa ya pagada. Asentí lentamente. Le pregunté si se había molestado en hacer alguna averiguación por su cuenta. Admitió que no lo había considerado necesario. Me levanté pidiendo disculpas por un momento. Fui a mi escritorio, saqué la carpeta del cajón, regresé al salón y me senté. Coloqué mi carpeta sobre la mesa de café, justo al lado de su borrador de sociedad, y le dije que, antes de seguir hablando de estatutos, quería compartir una información con él. El mes de abril trajo a Nacho a mi puerta un sábado por la mañana, y venía solo. Entró en la cocina con esa pesadez en los hombros que delata a quien lleva una carga que no le pertenece. Se sentó a la mesa y puso esa mirada que solía tener de niño cuando estaba a punto de pedir algo que sabía que era un error. Apretaba la mandíbula de forma mecánica y fijaba la vista en cualquier punto del hule antes que mirarme a los ojos. Me soltó que Clara había estado haciendo sus propias indagaciones y que esperaba que, al menos, yo tuviera la mente abierta para escucharla. Según su teoría, el recibo del IBI de una casa de este porte y en esta zona acabaría siendo una soga al cuello para alguien que solo cuenta con una pensión de jubilado. Dijo que su suegro había sugerido una maniobra inteligente. Transferir la titularidad de la vivienda a una sociedad limitada, SL, por puros beneficios fiscales. Añadió un nada más, papá cargado de una urgencia casi defensiva, asegurándome que esto me blindaría y que el propio Gerardo se encargaría de avalar y gestionar la constitución de dicha sociedad para que yo no tuviera que mover un dedo. Miré a mi hijo a los ojos, buscando al niño que fue, y le pregunté quiénes figurarían exactamente como administradores y dueños de esa sociedad. Bajó la cabeza y admitió que se planteaba como una estructura compartida. Yo y ellos dos. Le pedí que me lo repitiera despacio, saboreando cada palabra. Se frotó la nuca, un gesto que siempre ha hecho cuando está bajo presión, y balbuceó que era la mejor forma de que la familia gestionara el patrimonio de manera colectiva y profesional. Le pregunté sin rodeos si aquello era una inquietud suya o si venía dictado por Clara. Su silencio prolongado y su incapacidad para sostenerle la mirada a su padre fueron la única respuesta que necesité. Le dije que necesitaba meditarlo con calma y le pedí un par de semanas de tregua. Se le vio aliviado, como si le hubiera quitado un peso de encima al no darle un no rotundo de entrada. Al despedirse, me dio un abrazo y yo lo retuve un par de segundos más de lo habitual. Al fin y al cabo, seguía siendo mi hijo y me dolía ver cómo se estaba metiendo en un avispero sin tener la menor idea de dónde se estaba metiendo. Esa misma tarde llamé a Álvaro. Pasamos 3 tardes de esa semana en su despacho, rodeados de carpetas y café frío, revisando cada cláusula. Álvaro preparó un dossier impecable que certificaba la titularidad de mis 8 propiedades, todas ellas integradas en un fideicomiso familiar que Elena y yo habíamos blindado hacía décadas. Era una arquitectura financiera mucho más sofisticada y eficiente que cualquier cosa que Gerardo pudiera proyectar en sus sueños más ambiciosos, y nombraba a Nacho como heredero universal bajo unas condiciones que impedían que cualquier cónyuge o tercero pudiera enajenar los activos sin un consentimiento explícito y un peritaje judicial.
Álvaro redactó un resumen ejecutivo de una sola página, con un lenguaje que hasta un niño entendería, detallando cada activo. Lo guardé bajo llave en mi escritorio. En mayo, Clara trajo finalmente a su padre. Gerardo desembarcó de su coche de alta gama como quien llega a inspeccionar una obra, impecablemente trajeado y con un apretón de manos estudiado para transmitir una falsa cercanía. Se dedicó a admirar la carpintería y la luz de la casa mientras lanzaba frases hechas sobre planificación sucesoria, herencias y optimización del patrimonio. Poco después, en el salón, desplegó sobre la mesa de café un borrador de los estatutos de la nueva sociedad limitada. Mi nombre figuraba con un 40% de las participaciones. Clara y Gerardo, en bloque, sumaban el 60%. La aportación principal para la sociedad era, casualmente, mi casa. Gerardo me explicó con tono paternalista que esto evitaría los terribles trámites de sucesiones en el futuro. Le pregunté, con toda la calma del mundo, ¿qué sabía él realmente de mi situación financiera? Respondió con una sonrisa condescendiente, diciendo que lo que Clara le había comentado. Que yo era un buen hombre jubilado, con ingresos ajustados y una propiedad libre de cargas que era mi único valor real. Me levanté, fui a mi despacho y regresé con la carpeta. Puse el resumen de Álvaro sobre la mesa, justo encima de sus estatutos. Gerardo lo cogió y empezó a leer. Vi cómo su expresión se iba transformando, cómo el color se le retiraba de las mejillas píldora a píldora. Clara y Nacho se inclinaron, intrigados, para ver el papel. El resumen desglosaba las 8 propiedades residenciales, su ubicación, su rentabilidad anual y la estructura del fideicomiso que las protegía. Al final de la página, en negrita, figuraba la valoración estimada por los peritos de Álvaro. Algo menos de 2.400.000 euros en activos netos. El silencio que se hizo en el salón fue tan denso que casi se podía tocar. El silencio que siguió en el salón fue absoluto, de esos que pesan más que las palabras. Rompí la quietud cogiendo el borrador de los estatutos de Gerardo con 2 dedos, como quien sostiene un papel sin valor. Le comenté, con un tono desprovisto de reproche, que mi abogado ya había supervisado una estructura similar hacía apenas un par de semanas, pero con una diferencia fundamental. Le expliqué que el fideicomiso que Elena y yo constituimos en 2009 ya cumplía con todos los objetivos que él proponía, pero con protecciones legales mucho más sólidas y, lo más importante, sin permitir la injerencia de terceros ajenos a la línea sucesoria directa. Añadí que llevaba 37 años gestionando estos activos sin la menor dificultad y que Nacho siempre supo, en términos generales, que heredaría el fruto de nuestro trabajo. Gerardo, cuya seguridad se había evaporado por completo, admitió en voz baja que no tenía ni la más remota idea de la magnitud de mi patrimonio. Clara, por su parte, no articuló palabras, se limitó a observar la carpeta de Álvaro como si fuera un objeto de otro planeta. Nacho no apartaba la vista del resumen. Le dio la vuelta al papel, como buscando una trampa, y finalmente me miró a los ojos. «Papá», susurró, con una mezcla de asombro y confusión. Le pedí perdón en ese mismo instante, le dije que sentía haber pospuesto tanto esta conversación necesaria. Gerardo, recuperando algo de su compostura profesional, guardó sus documentos en el maletín y sugirió que lo mejor era darnos espacio para hablar en familia. Al despedirse, sus palabras de cortesía sonaron huecas. Ambos sabíamos que no sentía ningún placer por haberme conocido, simplemente había hecho un cálculo de rentabilidad y se había equivocado de principio a fin. Antes de cruzar el umbral, Clara me dedicó una última mirada. Era la mirada fría de alguien que, en silencio, ya está recalculando toda su estrategia de vida. Nacho se quedó conmigo. Fuimos a la cocina y preparamos una cafetera de las de toda la vida. Me preguntó, con una sinceridad que no le veía desde la adolescencia, por qué se lo había ocultado tanto tiempo. Le expliqué que no fue por desconfianza, sino por costumbre,
por ese pudor español hacia la privacidad y porque, sinceramente, quería ver cómo se desarrollaban los acontecimientos antes de mostrar mis cartas. Se sentía como un idiota por haberse dejado arrastrar, pero le aseguré que la culpa era compartida. Yo había dejado un hueco de información y otros habían intentado llenarlo a su manera. Cuando me preguntó qué debía hacer ahora con Clara, fui tajante. Le dije que eso era un asunto privado entre él y su mujer y que yo no tenía intención de interferir en su matrimonio. Pasamos horas sentados a esa mesa de madera. Le conté la historia completa, la que no sale en las escrituras. Como empezamos Elena y yo con apenas nada, los inviernos difíciles en los que la calefacción era un lujo y las decisiones arriesgadas que tomamos juntos. Nacho escuchó cada palabra sin mirar el móvil ni una sola vez, absorto en la realidad de su propia familia. Al final, soltó una pequeña carcajada y dijo que seguir usando el mismo todoterreno y comprar los vaqueros en las rebajas del Alcampo era algo muy mío. Me preguntó si estaba enfadado con él. Le dije que no, que lo que sentía era una mezcla extraña de arrepentimiento por el silencio y un alivio inmenso por haberme quitado el peso de encima. 3 semanas después, Nacho vino a desayunar un martes, solo. Me contó que él y Clara habían tenido varias conversaciones largas y honestas. Ella había admitido que su padre la había presionado para asegurar el futuro y se sentía profundamente avergonzada por su comportamiento. Me dijo que ella quería pedirme perdón en persona. Le respondí que, por supuesto, sería bienvenida al fin y al cabo, era su esposa y, por extensión, parte de la familia. Nacho me dio las gracias por no haberme rendido con él, a pesar de mis dudas. Desayunamos juntos, compartiendo una tostada con tomate en esa misma mesa donde se habían fraguado 37 años de decisiones vitales. El lugar donde Elena solía sentarse con su café y su bendita terquedad. La luz limpia de la mañana entraba por la ventana de la cocina y, por un momento, todo parecía exactamente suficiente. Porque, a decir verdad, lo era. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. Me llamo Estela, tengo 38 años y soy cardióloga en uno de los hospitales más prestigiosos de Madrid. Aquella tarde de martes, Madrid fue golpeada por un aguacero repentino. No era la típica llovizna de finales de agosto, sino un diluvio normal, con un viento que barría la Gran Vía como si la propia ciudad estuviera intentando retenerme allí. Salí del Hospital Universitario La Paz más tarde de lo habitual. Mi bata de quirófano todavía olía a antiséptico, y mi mente estaba exhausta después de una cirugía de 8 horas a un paciente de las fuerzas de seguridad herido en un accidente de tráfico. Mientras conducía por la zona de Salamanca, la lluvia se volvió tan intensa que, incluso con los limpiaparabrisas a toda velocidad, no daban abasto. No tuve más remedio que girar hacia una cafetería familiar cerca de la calle Serrano, un lugar donde me había detenido incontables veces después del trabajo solo para respirar unos minutos antes de volver a casa. Empujé la puerta y una pequeña campanilla tintineó en medio del cálido aroma a café tostado. Y entonces, en exactamente un segundo, mi mundo se congeló. En un rincón sombreado cerca de la ventana, estaba mi marido, Damián, el director de una gran aseguradora. Y no estaba solo. Una mujer rubia estaba completamente sentada sobre su regazo, sus brazos alrededor de su cuello, su cuerpo presionado contra el suyo como si ese fuera el único asiento que conociera. Su mano reposaba en el vientre de ella, no un toque casual, sino la intimidad familiar de quienes habían hecho esto demasiadas veces. Cuando él levantó la mirada y me vio, su rostro palideció al instante. Vi su garganta contraerse, como si le hubieran dado un puñetazo que le hubiera cortado la respiración. La mujer en su regazo se quedó paralizada en el momento en que sintió el cambio. Inclinó la cabeza para mirarle, frunciendo ligeramente el ceño, susurrando. «Damián, ¿qué pasa?» Él no respondió. Ella volvió a preguntar, su voz más aguda ahora, pero los ojos de él seguían fijos en mí, como si estuviera paralizado. Al tercer intento, sin obtener respuesta, siguió su mirada.
y en ese mismo instante, su rostro perdió el color, los ojos muy abiertos por el pánico. Saltó de su regazo como si la hubieran electrocutado. Su taza de café se estrelló contra el suelo con un estrépito que perforó el murmullo de la concurrida cafetería. Y fue entonces, justo entonces, que no pude creer lo que veían mis propios ojos. Di 2 pasos hacia atrás cuando me di cuenta de quién era. Raquel. Raquel, la mujer prometida a Gabriel. Gabriel, mi mejor amigo desde el instituto en Madrid, quien me había apoyado en los momentos más difíciles de mi vida. Me quedé inmóvil, di un paso atrás por reflejo, mi mente en blanco, pero cada pieza encajó con cruel precisión. Entendí en ese momento que esto no era solo la traición de mi marido. Era una traición por capas entre 2 familias, 2 de las relaciones más cercanas en las que jamás había confiado. En medio de una cafetería llena de gente, no me quedé ni un segundo más. No me acerqué, no pregunté, no grité como la gente siempre imagina que haría una esposa traicionada. Me di la vuelta, empujé la puerta y salí, dejando atrás el olor a café caliente, el tintineo de las cucharas y a 2 personas atrapadas en un momento que pensaron que nunca llegaría. La lluvia en Madrid seguía cayendo con fuerza, fría y brutal. Cuando subí a mi coche, la lluvia golpeaba el parabrisas con tanta violencia que ya no necesité la radio. Gritaba lo suficientemente fuerte como para reemplazar todas las preguntas que no estaba lista para enfrentar. Conduje casi en piloto automático. Las calles que conocía de memoria de repente me resultaron desconocidas. Los semáforos parecían durar más de lo normal, y los recuerdos en mi cabeza se precipitaban más rápido de lo que podía procesar. Apenas unos minutos después de dejar la cafetería, mi teléfono empezó a vibrar. Una llamada, luego una segunda, luego una tras otra, sin parar. Cuando me detuve en un semáforo en rojo cerca del Parque del Retiro, miré la pantalla. Era la 12ª llamada. Cuando llegué a mi barrio, el número había subido a 23. No contesté ni una sola vez, no porque no las oyera, sino porque sabía exactamente lo que escucharía si lo hacía. Mentiras apresuradamente remendadas, excusas improvisadas por el pánico. El teléfono se quedó en silencio por unos minutos, luego volvió a vibrar. Un mensaje de voz. Lo puse en altavoz mientras estaba aparcada al borde de la carretera. Su voz se escuchó, temblorosa, pero tratando de mantener la calma. Estela, todo lo que viste fue solo un malentendido. ¿Puedo explicarlo? Por favor, dame una oportunidad para explicarme. Detuve el mensaje a mitad de camino. No porque no quisiera escucharlo, sino porque ya había visto demasiado. Hay imágenes que, una vez que entran en tus ojos, ninguna explicación puede borrar. Me quedé sentada en el coche durante mucho tiempo, viendo la lluvia deslizarse por el parabrisas en riachuelos. En ese momento, entendí que si me permitía reaccionar emocionalmente, perdería el control, y no podía permitir que eso sucediera. Abrí mi aplicación de mensajería, escribí lentamente las palabras y envié el mismo mensaje a Damián y a Raquel. Solo una frase corta, sin emoción, sin explicación. Tranquilizaos, no haré ninguna tontería como quizás esperáis. Pulsé enviar, coloqué el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero y, por primera vez desde que entré en esa cafetería, respiré profundamente. Sabía muy bien que ese mensaje no les daría paz. Les aterrorizaría. Porque para aquellos que ocultan la culpa, lo más aterrador no es un grito. Es el silencio de quien lo vio todo, pero no ha dicho una palabra. Yo lo sabía, y pronto ellos también se darían cuenta. El mensaje que acababa de enviar no era un consuelo. Era un vacío. Un vacío lo suficientemente grande para que la imaginación de la gente culpable les carcomiera toda la noche. Imaginé a mi marido mirando fijamente la pantalla de su teléfono, esperando un mensaje de seguimiento que nunca llegaría. Imaginé a Raquel leyendo la frase una y otra vez, tratando de adivinar si estaba enfadada, devastada o si estaba preparando algo mucho peor. Mi teléfono vibró unas cuantas veces más, llamadas perdidas, mensajes no entregados, y luego silencio. Ese silencio no era porque se hubieran calmado, sino porque habían empezado a temer. Temor a que yo se lo hubiera contado a Gabriel. Temor a que hubiera tomado más fotos.
Temor a que estuviera sentada tranquilamente en algún lugar planeando algo en un estado de control que ellos ya no podían alcanzar. No necesité hacer nada más esa noche. La espera en sí misma ya era el primer castigo. Encendí el coche, conduje directamente hacia el centro, pero no tomé la carretera familiar que llevaba a nuestra casa. No estaba preparada para entrar en esa vivienda de 3 dormitorios donde de repente todo se había vuelto sospechoso. El sofá, la cama, las noches tranquilas que una vez creí pacíficas. Me dirigí hacia Salamanca y me detuve frente al Mandarín Oriental Riz. El hotel brillaba con luz, tranquilo y ajeno a todo lo que acababa de dejar atrás. Cuando recibí la llave de la habitación en la recepción, mi voz sonó extrañamente compuesta al decir mi nombre. Arrastré mi pequeña maleta hasta el ascensor. Las puertas se cerraron detrás de mí, reflejando mi rostro en la fría superficie metálica. No había lágrimas, solo un pesado vacío presionando mi pecho. En la habitación, puse el teléfono sobre el escritorio, apagué el timbre y me quedé de pie un buen rato junto a la ventana, mirando la noche de Madrid. La ciudad seguía funcionando como siempre, y yo estaba parada en la línea más delgada entre convertirme en una esposa traicionada en silencio y una mujer a punto de decidir con sus propias manos qué pasaría después. Esa noche, apenas dormí. No porque estuviera llorando, sino porque los viejos recuerdos seguían surgiendo lenta pero persistentemente, como si mi cerebro se estuviera obligando a auditar todas las relaciones que una vez fueron el fundamento de mi vida. Gabriel apareció primero en ese flujo de recuerdos. Lo conocía desde los últimos años del instituto en Madrid, cuando todo era aún simple y sincero. Estuvimos en la misma clase, estudiamos juntos para la selectividad, la EBAU, y pasamos por esos momentos en los que los amigos pueden convertirse en una segunda familia. Para mí, Gabriel siempre fue más como un hermano mayor que cualquier otra cosa, alguien que me entendía lo suficientemente profundo como para que nunca tuviéramos que decir demasiado. Raquel llegó más tarde, cuando ya estábamos en la universidad. Amaba a Gabriel con intensidad, estuvo a su lado durante más de 10 años, desde que ambos pasaban apuros hasta que su carrera finalmente comenzó a tomar forma. Yo solía pensar que ese tipo de resistencia era prueba de amor. Pero con el tiempo, comencé a notar las miradas fugaces que Raquel me dedicaba cada vez que Gabriel y yo hablábamos, las preguntas aparentemente casuales que siempre llevaban un matiz de sospecha, los silencios incómodos que solo los involucrados podían sentir. Nunca lo dijo, pero los celos siempre estuvieron ahí, silenciosos e implacables. La verdad es que, entre Gabriel y yo, nunca hubo nada que cruzara la línea de la amistad. Ni mensajes ambiguos, ni toques inapropiados, ni un solo momento que necesitara ser ocultado. E irónicamente, fue esa misma pureza lo que más incomodó a Raquel. Porque cuando no hay culpa a la que aferrarse, la gente empieza a imaginar cosas mucho peores. Me di cuenta de que el pasado que yo creía sólido probablemente ya había sido distorsionado en la mente de Raquel hacía mucho tiempo, lo suficiente para que ella creyera que si no era yo, siempre habría alguna otra mujer a la que tendría que vencer. Y de repente entendí que en esta historia, quizás nunca fui realmente la amenaza de Raquel, sino su excusa. A la mañana siguiente, justo después de terminar mi turno matutino, mi teléfono vibró sin parar dentro del bolsillo de mi bata. Ni siquiera necesité mirar para saber quién era. Cuando desbloqueé la pantalla, el número me hizo exhalar suavemente. 12 llamadas perdidas, todas de Raquel. Luego vino un largo mensaje, su tono pasando de suplicante a ansioso, rogándome una oportunidad para explicar las cosas claramente. No respondí de inmediato. Dejé ese mensaje sin leer durante casi una hora, luego respondí con una sola línea corta, fría pero lo suficientemente educada. Podemos vernos. Acordamos encontrarnos en una pequeña tetería cerca del hospital, un lugar donde a menudo me detenía para unos minutos de tranquilidad entre turnos. La tienda era luminosa, con grandes ventanales de cristal, íntima pero no sofocante. Llegué primero, elegí una mesa cerca de la ventana y pedí una tetera de té caliente. Cuando Raquel entró, inmediatamente noté que algo era diferente. Un abrigo suelto, su mano instintivamente sobre su vientre mientras se sentaba, su figura ya no tan esbelta como las últimas veces que la había visto. En ese momento, lo supe. No hacía falta preguntar.
Raquel evitó mis ojos, su voz pequeña y rápida, como si hubiera ensayado. Lo has malinterpretado. Solo le estaba pidiendo ayuda a tu marido con el seguro de maternidad. Trabaja en el sector de los seguros, ya sabes. Ella forzó una sonrisa, poco convincente. No la interrumpí. Solo miré el ligero bulto bajo su ropa, algo que la iluminación de la cafetería no había podido ocultar. Los signos de embarazo eran demasiado obvios para llamarlos un malentendido. No discutí. No pregunté nada más. Abrí mi teléfono, lo coloqué suavemente sobre la mesa y giré la pantalla hacia ella. La foto de la cafetería apareció clara, inequívoca. Raquel en el regazo de Damián, sus brazos alrededor de su cuello, la mano de él reposando exactamente donde ella ahora intentaba esconder. La sala estaba tan silenciosa que pude oír una cuchara tintinear contra una taza de té. Raquel miró la imagen, sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. No más explicaciones, no más historias sobre consejos de seguros, solo la verdad al descubierto entre nosotras, fría e innegable. Raquel se quedó mirando la pantalla del teléfono unos segundos más, luego lo empujó lentamente hacia mí como si fuera algo sucio que no quería tocar. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, el suficiente para que me diera cuenta de una cosa. No estaba avergonzada. Lo que se estaba desarrollando en la mente de Raquel en ese momento no era arrepentimiento. Era cálculo. Cuando levantó la mirada, sus ojos habían cambiado, endurecidos, más afilados y completamente desprovistos del pánico anterior. No entiendes toda la situación, dijo Raquel, su voz bajando, llevando una frustración contenida. Es mucho más complicado de lo que viste. Y luego, como si lo hubiera ensayado, comenzó a culparme a mí. Habló de presión, de momentos de debilidad, de cómo yo de alguna manera había dificultado las cosas por estar demasiado cerca de Gabriel. Por la forma en que Raquel hablaba, yo ya no era la traicionada, sino la que causaba problemas. Luego mencionó a Gabriel, no como el hombre que amaba, sino como un escudo. ¿Sabes cuánto me quiere?, dijo Raquel, su voz ralentizándose, cargada de implicación. Nos vamos a casar, más de 10 años juntos. ¿De verdad crees que si tuviera que elegir, te creería a ti? Esa pregunta no necesitaba respuesta. Era una amenaza envuelta en palabras tranquilas. Raquel quería que entendiera que si yo hablaba, no solo destruiría una relación. Me etiquetarían como la celosa, la mujer que inventó su propia tragedia. ¿Eres médico?, continuó, sus labios curvándose en una sonrisa fina. Eres inteligente. ¿Sabes cómo verá esto la gente? Una foto puede ser interpretada. Un momento puede ser tergiversado. Escuché sin interrumpir, mi expresión inalterada. Cuanto más hablaba Raquel, más claro quedaba que lo que más temía no era la verdad. Era el hecho de que yo ahora controlaba la narrativa. No tenía idea de que desde el momento en que se sentó a esta mesa, yo había encendido la grabadora en el bolsillo de mi bata. Cada palabra, cada acusación, cada amenaza velada había sido capturada, clara e intacta. No necesité revelar eso todavía. Solo tuve que sentarme allí, dejando que Raquel expusiera su verdadero yo y dejarla creer que en este juego yo todavía era solo la mujer acorralada. A la mañana siguiente, dejé el hotel antes de lo habitual y conduje hasta el consultorio de mi terapeuta en el barrio de Lavapiés, un lugar que había visitado algunas veces durante los años más estresantes de mi carrera como cardio. La sala familiar, la luz suave y el tenue aroma a aceites esenciales contrastaban con el caos que se desarrollaba en mi mente. Mientras le contaba todo, desde la cafetería bajo la lluvia hasta la reunión en la tetería, ella no interrumpió ni una sola vez. Solo escuchaba, asintiendo ocasionalmente como si confirmara algo demasiado familiar. Cuando terminé, hizo una pausa de unos segundos y luego hizo una pregunta muy lentamente, muy claramente. ¿Ves el patrón? La miré a punto de responder. Cuando continuó, su voz era tranquila, pero firme. Este es un patrón clásico de manipulación. Comienza con súplicas para ganar tiempo. Cuando las súplicas ya no funcionan, cambian a la culpa para hacer que la víctima dude de sí misma. Y cuando ambos fallan, el paso final es siempre una amenaza. No de violencia, sino de miedo.
miedo a ser aislada, malentendida o vista como la destructora. Mientras hablaba, sentí que algo se movía ligeramente en mi pecho. No dolor, sino claridad. Le hice la pregunta que me había atormentado toda la noche. Debería decírselo a Gabriel ahora mismo. Ella negó suavemente con la cabeza. Dijo que no era porque Gabriel no mereciera la verdad, sino porque la verdad debe llegar en el momento oportuno. Sin pruebas irrefutables, hablar solo convertiría todo en una disputa emocional donde el manipulador tiene la sartén por el mango. Me aconsejó que esperara, que observara, que les dejara seguir revelándose, y lo más importante, que no permitiera que la emoción impulsara mis acciones. Salí del consultorio de la terapeuta sintiéndome completamente diferente a cuando entré. El dolor seguía ahí, pero ya no me controlaba. Ahora entendía que la claridad no viene de suprimir la emoción, sino de ponerla en su lugar correcto. Y por primera vez desde la lluvia en la cafetería, supe exactamente lo que estaba haciendo, y por qué no se lo había contado a Gabriel todavía, al menos por ahora. Regresé al hotel, cerré la puerta tras de mí, por primera vez en días, abrí mi portátil con un propósito muy claro. No para evadirme, ni para lamentarme, sino para examinar los números. La única cosa en este matrimonio que nunca había aprendido a mentir. Inicié sesión en la cuenta conjunta que Damián y yo compartíamos, la que rara vez revisaba porque siempre asumí que se usaba para gastos familiares rutinarios. Pero a los pocos minutos de desplazarme por los extractos, me di cuenta de cuánto tiempo había sido explotada esa confianza. Ciertos cargos comenzaron a repetirse con extraña regularidad. Hoteles de lujo en Madrid y Barcelona reservados las noches en que yo estaba de guardia o en conferencias médicas. Un viaje silencioso a las Islas Canarias. Ninguna foto. Ninguna historia compartida en casa. Y luego una transacción que me hizo detenerme por mucho tiempo. Loewe Chanel, 11.500. No era un regalo de cumpleaños que yo hubiera recibido. No era un artículo que yo hubiera elegido. Era para otra persona. Pagado con nuestro dinero compartido de una manera tan casual que era descarada. Seguí desplazándome. Aparecieron 2 transacciones más, separadas por unas pocas semanas, ambas en el mismo lugar. Una clínica ginecológica privada. Mi corazón se ralentizó por un latido. Como cardióloga, estoy entrenada para leer números, cronogramas y detalles aparentemente dispersos para formar una imagen más grande. Y en ese momento, todo comenzó a conectarse de una manera escalofriantemente coherente. El momento de esos pagos coincidía con cuando el cuerpo de Raquel comenzó a cambiar, coincidía con los días que Damián afirmó tener viajes de negocios urgentes, coincidía con el periodo en que yo, en mi ingenuidad, todavía creía que estaba viviendo en un matrimonio normal. Me recosté en mi silla, mirando la pantalla. Un pensamiento que nunca me había permitido albergar ahora afloró con una claridad inquietante, imposible de evitar. Si Raquel está embarazada y si estos gastos no tienen nada que ver con Gabriel, entonces la posibilidad más probable, más lógica, es que el niño no sea de él, sino de mi marido. No necesité sacar conclusiones todavía. Solo necesité recordar este sentimiento. El momento en que la duda dejó de ser emoción y se convirtió en una hipótesis que exigía pruebas. Y supe que a partir de ese momento, no solo escucharía las historias que contaban. Seguiría el rastro de la verdad, un número a la vez. Mientras los hechos financieros comenzaban a alinearse en mi mente, un viejo recuerdo resurgió con repentina claridad. Hace unos meses, durante un chequeo de rutina en el hospital donde trabajo, Gabriel y yo charlamos brevemente después de su cita. Casualmente mencionó a Raquel con un matiz de inquietud en su voz. Dijo que ella había cambiado mucho últimamente, vistiéndose de manera más atrevida, usando maquillaje más fuerte, utilizando perfumes caros que antes solía despreciar por ostentosos. Lo más notable, Raquel había comenzado a llevar bolsos de marca que superaban con creces lo que su trabajo en la joyería podía permitirse razonablemente. Cuando Gabriel preguntó, ella simplemente se rió y dijo que eran regalos de clientes leales. En ese momento, no le di mucha importancia. Pero ahora, con todas las piezas comenzando a encajar, entendí que Gabriel pudo haber sospechado algo. Simplemente no quería creerlo.
Y esa misma negación había permitido que todo se extendiera hasta este punto. Me senté durante mucho tiempo junto a la ventana del hotel, viendo los coches circular por las calles de la Madrid nocturna, y me di cuenta de algo muy claramente. Lo que me impulsaba ahora ya no era el dolor. Era la necesidad de más pruebas. No para alimentar mi ira, sino para no dejarles margen para negar la verdad. Sabía que los teléfonos son a menudo los archivos más reveladores de la culpa. Los mensajes pueden eliminarse, las palabras negarse, pero los rastros digitales siempre permanecen. Necesitaba un plan lo suficientemente tranquilo como para desarmarlos. Primero envié un mensaje a Raquel, diciendo que había reflexionado y decidido perdonar, que no quería herir a Gabriel y que quería que todo terminara aquí. Utilicé las palabras más suaves que pude escribir. No porque la creyera, sino porque necesitaba que ella me creyera a mí. No mucho después, Damián me devolvió la llamada. Su voz estaba tan aliviada que casi me reí. Esa tarde llegó al Mandarín Oriental Riz con un enorme ramo de flores, interpretando a la perfección el papel del marido arrepentido. En el camino a casa, habló mucho sobre el futuro, sobre arreglar las cosas, sobre cómo deberíamos dejar todo atrás. Escuché, asentí cuando fue apropiado, me quedé en silencio cuando fue necesario. Sabía que cuando alguien piensa que ha escapado, es cuando más baja la guardia. Esa noche, cuando llegamos a casa, todo parecía inquietantemente familiar. El salón, el dormitorio, la cama, todo era lo mismo, excepto yo. Cuando mi marido se metió en la ducha, con el sonido constante del agua corriendo de fondo, cogí su teléfono con una calma sorprendente. Sabía exactamente lo que estaba buscando. Fui a la carpeta de papelera o eliminados en la galería de vídeos, donde las cosas que se creían desaparecidas en realidad solo estaban esperando a ser encontradas. Y ahí estaba, un vídeo de más de 1 hora. Remitente. Raquel, destinatario. Gabriel. Lo abrí, aunque cada parte de mí quería vomitar. La imagen que apareció me hizo agarrarme al marco de la cama para apoyarme. Estaban en mi dormitorio, en la misma cama que una vez creí que era el lugar más seguro de mi vida. La marca de tiempo brillaba en la pantalla, coincidiendo perfectamente con los días en que yo estaba en Asturias cuidando a mi padre después de su accidente. No más dudas, no más hipótesis, solo una verdad repulsiva y desnuda mirándome a la cara. Y en ese momento, supe que todas las líneas se habían cruzado, y no quedaba camino para volver atrás. Extrañamente, no lloré. No porque me hubiera insensibilizado, sino porque las lágrimas ya no servían para nada aquí. El dolor dentro de mí no explotó. Se hundió, se espesó y luego se transformó en algo completamente diferente. Una conciencia fría y clara. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono todavía abierto en la mano, y por primera vez, miré directamente a la verdad sin apartar la mirada. Si me callaba, si seguía interpretando el papel de la esposa comprensiva, la única persona que pagaría el precio sería yo, no ellos. Yo sería la sacrificada pieza por la comodidad y el engaño de quienes habían elegido la traición. Borré el vídeo de la pantalla, devolví el teléfono a su lugar original, luego fui al baño de invitados y me lavé las manos durante mucho tiempo, como si intentara quitarme algo que acababa de adherirse a mi piel. Cuando me miré en el espejo, el rostro que me devolvía la mirada no era el de una mujer que acababa de descubrir la infidelidad de su marido. Era el rostro de alguien que ahora entendía las reglas del juego y no tenía intención de perder. Sabía una cosa con certeza. Si quería terminar con esto, no podía actuar por rabia. Necesitaba tiempo. Necesitaba que creyeran que las cosas se habían calmado. A la mañana siguiente, le envié un mensaje a Raquel. Solo un texto corto, de tono suave, diciendo que lo había pensado y había decidido perdonar, que no quería herir a Gabriel y que quería que todo se detuviera allí. No esperé una respuesta. Sabía que solo recibir ese mensaje sería suficiente para que ella respirara más tranquila. Esa noche, acostada junto a mi marido, hablé de forma casual, como si fuera solo un pensamiento pasajero antes de dormir. Habían pasado 3 años desde que celebramos una gran fiesta en nuestra casa. Ambos estábamos demasiado ocupados con el trabajo. Dije que echaba de menos la sensación de estar rodeada de gente.
Echaba de menos las risas, la reunión bajo un mismo techo. Sus ojos se iluminaron al instante. El alivio en su rostro estaba apenas oculto. Sugirió casi sin pensar. ¿Por qué no celebramos una fiesta de aniversario por nuestros 8 años de casados? Invitamos a familiares, amigos, compañeros para una cálida reunión. Sonreí y asentí, como una esposa que le da una oportunidad más a su matrimonio. Pero en mi mente, esa fiesta ya tenía una forma muy diferente. No estaba pensando en flores o vino. Estaba pensando en la iluminación, el sonido, la lista de invitados y el momento en que la verdad sería puesta exactamente donde le correspondía. Me quedé quieta en la oscuridad, escuchando la respiración constante del hombre a mi lado, y tranquilamente comencé a preparar el escenario para un final que nunca vieron venir. La fiesta se celebró en un lujoso hotel en el corazón de Madrid, donde los altos salones de cristal reflejaban las luces como un escenario ya preparado para momentos que no podían echarse atrás. Llegué antes de la hora de inicio oficial, con un vestido de tono neutro, maquillaje perfecto, la sonrisa colocada impecablemente. Nadie podría haber adivinado que debajo de esa calma exterior había un guión preparado hasta el más mínimo detalle. Los invitados comenzaron a llegar en número creciente. Ambos lados de la familia, caras conocidas de reuniones anteriores, felicitaciones repetidas como un ritual. Los compañeros de Damián aparecieron en pequeños grupos, apretones de manos firmes, charlas educadas con aroma a trabajo. Luego vi entrar a su jefe, traje perfecto, ojos perspicaces con la tranquila observación de alguien a quien siempre le importó la imagen y la reputación. Todo se desarrolló a la perfección, como la fiesta de aniversario del libro de un matrimonio modelo en Madrid. Ninguna grieta visible en la superficie. Y luego, en la entrada del salón, vi a Gabriel. Hizo una pausa por un segundo antes de avanzar, como si sintiera que algo andaba mal. A su lado estaba Raquel, la mano ligeramente apoyada en el vientre, el rostro cuidadosamente maquillado, la sonrisa contenida con fuerza. Sus ojos escanearon la sala, me miraron de pasada y luego se apartaron rápidamente. Me acerqué a saludarlos, educada, serena, como una vieja amiga que vuelve a ver caras conocidas. Nadie en esa sala sabía que su presencia esta noche era la pieza final que necesitaba. Mientras sonaba música suave y las copas se levantaban en brindis, me paré en el centro de la sala, escuchando el sonido mezclado de risas y charlas, y supe con perfecta claridad. Esta noche no estaba destinada a salvar un matrimonio. Fue construida para que la verdad pudiera tener testigos, y todos los que necesitaban verla estaban aquí esta noche. A medida que el tintineo de las copas comenzó a desvanecerse, y todas las miradas comenzaron a girar hacia mí en un ritual familiar, di un paso adelante. No cogí el micrófono de inmediato. Dejé que la pausa se alargara unos segundos más, lo suficiente para que la sala contuviera la respiración conmigo. Luego hice un pequeño gesto con la cabeza al técnico que estaba junto a la gran pantalla detrás de mí. La pantalla se iluminó. Sin presentación, sin música, solo imágenes en bruto, brutalmente claras. El vídeo apareció. Mi marido y Raquel en una posición que ninguna excusa podía justificar. Un espacio familiar se reveló en segundos. Mi dormitorio, la cama, la lámpara de la mesita de noche, incluso el cuadro enmarcado que había elegido. Escuché a alguien jadear en algún lugar de la sala. Damián se quedó paralizado, el rostro sin color. Raquel retrocedió medio paso, la mano cubriendo instintivamente su vientre. Cuando el vídeo terminó, antes de que yo dijera una palabra, comenzó la grabación de audio. La voz de Raquel, clara, sin editar, innegable. Cada acusación, cada amenaza velada, la forma en que usó a Gabriel como escudo, la forma en que insinuó que si me atrevía a hablar, me verían como una mujer celosa. No necesité mirar hacia ellos para saber lo que estaba sucediendo. La cabeza de Gabriel inclinada, los puños cerrados, como si intentara mantener unido algo que acababa de hacerse añicos dentro de él. Cuando terminó la grabación, respiré profundamente e hice un último gesto. En la pantalla, apareció un documento. Simple blanco y negro, sin emociones. El resultado de una prueba de ADN. El nombre de Damián claramente marcado como padre biológico.
El número 99% circulado en negrita como un veredicto que no necesitaba más explicaciones. Oí caer un vaso. Alguien se tapó la boca. Otro se giró para mirar al jefe de Damián como esperando su reacción. Todo el salón se quedó en silencio. Ni un susurro, ni un murmullo. Solo el silencio pesado de quienes acababan de presenciar la verdad expuesta por completo, irreversiblemente. Me quedé allí bajo las luces, sin temblar, sin llorar, y lo entendí. A partir de este momento, esta historia ya no pertenecía a las palabras de nadie. La verdad había hablado, y había hablado lo suficientemente alto como para que nadie pudiera fingir que no la había escuchado. El silencio duró unos segundos más antes de que Gabriel diera un paso adelante. No me miró a mí primero. Miró directamente a Raquel. Esa mirada ya no era la de un hombre a punto de casarse, sino la de alguien que acababa de despertar de un largo y tóxico sueño. Su voz era profunda, clara, firme. Anunció que la boda quedaba cancelada. No pidió permiso, no dio más explicaciones, solo una frase, suficiente para cortar más de 10 años de vínculo delante de una sala llena de gente. Raquel se quedó paralizada, los labios moviéndose como si intentara decir algo, pero nadie esperó a que hablara. Todo lo que sucedió después fue más rápido de lo que esperaba. Los susurros ya no se reprimieron. Los teléfonos salieron. Las miradas cambiaron en minutos. Para alguien que vivía de la imagen como Raquel, este fue el verdadero colapso. La noticia se difundió por su círculo social tan rápido que no pudo reaccionar a tiempo. Su trabajo en la joyería, del que una vez se sintió tan orgullosa, se perdió solo unos días después, terminado por una llamada telefónica corta y fría. La reputación que había construido cuidadosamente se desmoronó más rápido de lo que cualquier explicación podría salvar. En cuanto a Damián, no necesitó esperar hasta la mañana siguiente para comprender las consecuencias. Su jefe se había ido de la fiesta temprano, con el rostro lleno de decepción e ira inconfundibles. Un jefe de departamento en una compañía de seguros no puede sobrevivir después de ser expuesto públicamente por mala conducta moral, especialmente cuando se desarrolló frente a compañeros y clientes. Unos días después, fue despedido. Sin discusión, sin negociación. Todas las puertas que una vez creyó seguras se cerraron una por una. Me quedé en medio de toda esa ruina. No triunfante, ni vacía. Simplemente sentí una cosa con clara lucidez. Cuando la verdad se pone en su lugar legítimo, no necesita que yo haga nada más. Los traidores se desmoronan bajo el peso de sus propias acciones. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que ya no estaba en el ojo de la tormenta. Había salido de ella. Presenté la solicitud de divorcio no mucho después, una mañana extrañamente tranquila en Madrid. No hubo lágrimas, ni dudas, solo una firma colocada exactamente donde tenía que estar, como si estuviera completando un procedimiento necesario para seguir viviendo. Dejé la casa de 3 dormitorios con jardín, una vez llamada hogar, y me mudé a un apartamento más pequeño y ordenado, justo lo suficiente para mí y el silencio que había descuidado durante demasiado tiempo. El nuevo espacio no llevaba viejos recuerdos. Me dio una sensación de ligereza, como un respiro profundo después de contener la respiración durante demasiado tiempo. Cuando las cosas comenzaron a calmarse, hice algo que había soñado durante años, pero que seguía posponiendo debido al trabajo y responsabilidades sin nombre. Visité la protectora de animales en Madrid, donde el olor a desinfectante se mezclaba con los ladridos familiares de vidas que esperaban otra oportunidad. No buscaba nada específico. Solo sabía que estaba lista. Y entonces lo vi. Un perro de raza grande, firme en su postura, ojos tranquilos, cuidadosamente entrenado, pero aún con la mirada cautelosa de un pasado que había sido abandonado. Nos miramos durante mucho tiempo, como si ambos entendiéramos que habíamos soportado suficiente dolor como para apreciar verdaderamente el vínculo que importa. 2 días después, la protectora me llamó. Volví y lo llevé a casa. Por primera vez en años, ya no regresaba a mi apartamento sola. La vieja casa fue vendida no mucho después. 3 meses más tarde, el juzgado emitió su fallo final. Cada uno de nosotros recibiría el 50% de los bienes según el convenio regulador. Sin sesgos,
sin lástima. Salí de la sala con una sensación de plenitud, no por el dinero o el resultado, sino porque no me había perdido en el proceso. Cuando todo se hubo calmado, me senté junto a la ventana de mi nuevo apartamento, con mi perro apoyado a mis pies. La ciudad de Madrid se extendía ante mí, y entendí algo muy claro, muy simple. La verdad no necesita gritar. Desmantela a los mentirosos por sí sola. 6 meses después de que todo se derrumbara, mi vida no volvió al ruido. Simplemente mejoró. Tranquilamente, día a día. Fui nombrada jefa del departamento de cardiología, no por mi historia personal, sino por los casos difíciles que había seguido hasta el final, la investigación clínica que nunca había abandonado y los largos turnos de noche en los que me quedé solo para asegurar la seguridad de mis pacientes. Cuando recibí el nombramiento, no sentí que hubiera ganado nada. Simplemente sentí que mis capacidades finalmente habían sido colocadas donde correspondían, no eclipsadas por un matrimonio que una vez me había agotado la vida. El trabajo me llevó más lejos. Comencé a asistir a congresos de cardiología por todo el país. Sevilla, Bilbao, y luego Valencia. En un simposio avanzado en Valencia, en medio de largas mesas redondas y diapositivas repletas de datos, conocí a David. No me impresionó por el encanto, sino por la forma en que escuchaba. Nos paramos uno al lado del otro después de una presentación, luego nos sentamos y hablamos primero sobre nuevas técnicas intervencionistas, sobre casos complejos, sobre las decisiones difíciles que solo alguien en nuestro campo podía entender. La conversación duró toda una tarde, y ninguno de los dos notó el paso del tiempo. No sé cuándo comencé a amar a David. No hubo un flechazo, ni promesas apresuradas, solo la calma que venía de hablar con alguien que no me hacía sentir que tenía que estar a la defensiva, que no necesitaba que le explicara mi pasado. Cuando me di cuenta, sonreí suavemente. No por un nuevo amor, sino porque supe que realmente había entrado en un nuevo capítulo de la vida, uno en el que ya no amaba por carencia o miedo, sino desde un lugar de plenitud y libertad que yo misma había construido. Un año después de conocer a David en ese congreso, nos casamos en una ceremonia pequeña y sencilla, sin fanfarrias, solo con aquellos que realmente entendían y nos deseaban lo mejor. Sin votos dramáticos, ni grandes declaraciones, solo 2 personas adultas que habían sobrevivido a sus propias penas de amor, eligiendo permanecer juntas por respeto y paz. 2 semanas después de la boda, descubrí que estaba embarazada. Recuerdo ese momento tan vívidamente. No pánico, ni miedo, solo una quietud llena de gratitud. David me abrazó durante mucho tiempo, luego decidió mudarse a Madrid permanentemente. Sin dudarlo, sin necesidad de persuasión, como si fuera lo más natural del mundo. Las mañanas que siguieron comenzaron a cambiar. David se levantaba temprano, preparaba mi desayuno favorito, abría las ventanas para dejar que la luz del sol inundara nuestro pequeño apartamento mientras yo me sentaba a la mesa, con la mano en el vientre, escuchando a la ciudad despertar lentamente. Los fines de semana, íbamos juntos al centro de rescate de perros, haciendo pequeñas cosas, paseando perros, limpiando jaulas, donando comida, pero me llenaban de una manera que no esperaba. Mi perro siempre caminaba a nuestro lado, tranquilo y leal, como si él también entendiera que esta familia se construyó sobre elecciones amables. 8 meses después, di a luz a una niña. Tenía los ojos de David, profundos y gentiles, pero su nariz y boca se parecían tanto a las mías que me reía cada vez que la miraba. No fue un milagro. Fue simplemente el resultado natural de una vida finalmente encauzada. En esas primeras noches, mientras ella dormía en su cuna, mi perro se acostaba a su lado, inmóvil, vigilando tranquilamente su sueño como un viejo soldado que había encontrado una nueva razón para quedarse. Me quedé allí en la tranquila habitación de una noche de Madrid, mirando a mi pequeña familia, y entendí algo maravillosamente simple. La felicidad no proviene de ganarle a alguien o de demostrar algo al pasado. Llega cuando somos lo suficientemente valientes para dejar lo que nos duele y lo suficientemente pacientes para reconstruir nuestras vidas con elecciones amables, un día a la vez. Esa es mi historia. No la comparto para demostrar que soy más fuerte que nadie más, sino para decir esto. Una mujer no tiene que gritar para ser respetada. A veces, todo lo que se necesita es claridad para marcharse,
coraje para decir la verdad y la paciencia para reconstruir la vida de la manera más amable posible para una misma. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.